Desde el pasado 8 de mayo, la Iglesia Católica, el mundo católico, está en estos momentos, por decirlo de esta forma, estrenando sumo pontífice. Está con el nombramiento después del cónclave del Papa León XIV, pues son muchas cosas que en medio de las expectativas hay como jefe de Estado y como jefe de la Iglesia Católica, en donde tiene no solamente la voluntad de hacerlo, sino también en su llamado espiritual de guiar a más de 1.400 millones de personas alrededor del mundo que profesan la fe católica y que en medio pues, de todo esto ha traído muchos cambios. Para hablar del tema les traigo una persona muy especial que se encuentra en Ginebra, Valle del Cauca. Él es el padre José Hoyos. Él tuvo la oportunidad de estudiar con el hoy Santo Padre en Chicago, teología, y bueno, nos va a contar un poco de lo que fue esa experiencia de estar junto con el hoy Papa León XIV en su formación teológica. Padre, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. ¿Cómo está? Muy bien, Manuel, y para toda la audiencia de Caracol, una bendición especial. Sí, todavía estamos sorprendidos, todavía no dejamos de alegrarnos de saber que un compañero nuestro de teología en Chicago, pues es ahora nuestro sumo pontífice, el líder de nuestra Iglesia Católica. Emocionante, emocionante sobre todo poder haber vivido con él estos estudios tan importantes y después habernos recibido como sacerdotes. Padre, en su momento el cardenal Prevost, el sacerdote Prevost, ¿cómo era en esa formación teológica? ¿Usted cómo lo conoció? Sin duda vemos a un hombre marcado no solamente por el servicio social, porque es agustino, sino que también vemos a un hombre profundamente conmovido. Lo vimos el día en que se presentó en el balcón en la Basílica de San Pedro al mundo. Un hombre conmovido, un hombre emocionado, pero un hombre también muy comprometido con la causa social. ¿Cómo era ese sacerdote Prevost en su momento cuando era estudiante? Bueno, lo que él es ahora es el resultado de nuestra formación pastoral, donde nos formaban para que fuéramos evangelizadores del mundo. Fue una pastoral donde en Chicago, en ese tiempo, que era en los años 80, se movía mucho la forma de los inmigrantes, muchos inmigrantes europeos, latinos, entre ellos en una mayoría puertorriqueños y dominicanos y mexicanos, que habían en lo que llamábamos la aldeíta, que era la parte del barrio Pilsen, que le llamábamos nosotros en Chicago. Y allí nos tocaba ir a hacer la acción pastoral, que era bastante fuerte. Y hay una anécdota muy importante y es que en esos años vino una comisión del Vaticano a investigarnos porque ellos querían evaluar cuáles eran nuestros estudios, porque eran demasiado avanzados, demasiado fuera del contexto que se estaba viviendo en ese momento. Una teología de avanzada donde nos formaban a nosotros fuertemente y gracias a Dios, en vez de tener una reprimenda, nos dieron una felicitación a los dirigentes. Eran grandes teólogos como Donald Senior, Jacqueline Ann, Kathleen Hughes, una cantidad que el Papa debe recordar. Y ahí fue donde nos graduamos nosotros, por eso yo te guardo mi diploma. ¿Cómo era el Papa? Una persona muy, muy estudiosa. Recordemos que allí íbamos al Catholic Theological Union, que era la Unión Teológica Católica de Chicago, todas las comunidades religiosas, salesianos, franciscanos, agustinos, capuchinos, salvatorianos, viatorianos, y también del Verbo Divino. Entonces la formación era para los religiosos, para que fuéramos misioneros a las periferias. Por lo tanto, el Papa en esos momentos tiene que tener muy fresquita en su mente la formación, que era la defensa de los inmigrantes. Habían, por ejemplo, muchos avances en la tecnología que empezaban. O sea, cosas que este Papa está preparado para enfrentarse en un mundo que está en caos, un mundo que necesita reconciliación y paz. Vamos a tener un Papa fuera de serie y a otro nivel que nos va a gustar y nos está gustando mucho. Un compañero que era bastante discreto, sonreía cuando tenía que sonreír, pero muy cumplidor de las tareas con yo diría, una mentalidad intelectual bastante amplia para el tiempo, una persona de mucha oración, un gran compañero. Imagínense que fueron hace 40 años. Él fue enviado a estudiar a Villanova matemáticas, después al Perú. Nosotros, en mi caso, pues yo fui enviado para Washington, 40 años viviendo en el área metropolitana de Washington, y muchos de nuestros compañeros misioneros. Yo era el único colombiano que había como compañero de él, y él en ese tiempo hablaba español porque tenía su origen también hispano. Balbuceaba algunas palabras y preguntaba mucho. Era una persona bastante inquieta, pero con una visión extraordinaria. La iglesia viene ahora que tiene que abrirse porque vienen grandes cambios especiales. Él es moderado, pero va avanzando, avanzando, avanzando y nos vamos a sorprender. Yo creo que va a ser un papa donde va a mostrar a Cristo y nos va a sorprender al mundo.
Padre José Eugenio, estábamos hace un tiempo recapitulando palabras anteriores del hoy Papa León XIV y él decía que él jamás se hubiese imaginado ni siquiera llegar a cardenal, pero llegó a ser Papa. El mayor guía espiritual, dirigente de Estado de Ciudad del Vaticano y de la Iglesia Católica. ¿Cómo usted puede hacernos entender a todas las personas que no tenemos una formación teológica una situación en la cual una persona por vocación entra a un sacerdocio, pero que jamás se logra llegar a imaginar hasta dónde va a llegar, ¿no? Como veíamos, muchos papables, entre comillas papables, estábamos hablando del cardenal Zuppi, del cardenal Parolin, de otros cardenales como Burke en Estados Unidos, y poco sonaba el cardenal Prevost. Pero cuando es la gran sorpresa del Habemus Papam en el balcón ahí en la Basílica de San Pedro por parte del protodiácono, pues el mundo yo creo que se sorprendió, ¿no? Ustedes se forman y llegan a pensar que en algún momento podrán sentarse en la silla de Pedro, o eso es algo fortuito que se dan ustedes y se dice, si se dio, se dio. Has hecho una reflexión donde nos la estamos haciendo muchos compañeros hoy en día. Tenemos dos compañeros que uno es obispo en Belice, en Centroamérica, y el otro está en África, del Verbo Divino. Y algo que decíamos que jamás, y cuando él estaba de los candidatos, ni siquiera el apellido lo teníamos como que fuera, como que ninguno de nosotros nos sentíamos que éramos indignos y vemos como un pontificado muy lejano, ni siquiera aspiramos a eso. Muchos quisieran ser obispos, pero llegar uno, por ejemplo, a ser papa, eso es increíble y jamás le pasa por la mente. Yo creo que este se quedó asustado, ni estaba preparado. La gente piensa que en los cónclaves pues hay algunas formas donde arreglan esto. Yo no creo, yo creo que ya es como la tercera votación o segunda votación que empiezan a conocer quiénes son los perfiles, pero uno no piensa, esto es un llamado tan misterioso, tan grande que nosotros decimos no somos dignos, porque es que yo le voy a decir algo, si a uno lo nombran obispo es una tarea bastante difícil. Yo creo que al Papa, a nuestro compañero en estos momentos no le han puesto una mitra ni un solideo, es una corona de espinas, y no es un báculo, sino que también es la cruz. Además, yo le decía a un compañero que todavía está trabajando en Estados Unidos, vive precisamente en Chicago, me decía pues que la gente y los compañeros están alborotados y todo eso, que me decía, ¿cómo crees tú que va a dirigir la Iglesia Católica? Yo le decía, depende de los zapatos que se ponga. Si son unos Ferragamo, lo veo que se fue para atrás. Si son los zapatos como los del Papa Francisco, va a avanzar. Claramente, Padre José, y que no quiere decir absolutamente nada que en su pontificado, que tiene que haber factor diferenciador, pues no haya una continuidad de pronto de las políticas, entre comillas, progresistas del Papa Francisco. Estamos viendo lo siguiente, cuando el Papa Francisco fue elegido como sumo pontífice, como jerarca de la Iglesia Católica, él decidió en su momento desistir de muchas cosas que dentro de la pompa, pues para él no eran muy importantes. No quiero decir que no lo sean. Él decidió no utilizar la museta, no utilizar el pectoral dorado, no utilizar los zapatos tradicionales, sino que salió solamente con su sotana blanca. Pero vemos a un Papa León XIV salir de nuevo con los ornamentos pontificios de una forma a la cual a los más conservadores de la Iglesia les llama mucho la atención porque se sigue con la tradición, pero también mencionó dentro de su discurso 3 veces al Papa Francisco, no olvidando esa labor pastoral del Papa, ¿no? Entendemos que la misión es muy grande y lo veíamos, Padre, en un Papa conmovido al punto del llanto. Usted lo vio, lo vimos todos en el mundo en el momento, y es que no me imagino el hecho de usted estar cargando con una responsabilidad y asomarse a la plaza de San Pedro y ver a miles ovacionándolo, pero también yo creo que con conciencia de en qué me metí, ¿no? O sea, hablándolo en los buenos términos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo y para dónde voy? Exacto. Sí, es una cuestión, por ejemplo, en ese momento, uno está tan confundido que mejor dicho, papa es papa. Y yo creo que ya le tenían listo los cardenales que estaban ahí al lado asistiéndolo para ponerse ese traje. Me parece que el papa tiene que tener una dignidad. Una cosa es el vestuario y otra cosa son sus acciones y su corazón. Lo que él tiene realmente. Este cartoncito que yo les voy a mostrar a ustedes es el mismo que tiene él, es el mismo donde nos graduamos nosotros, es el mismo donde aquí nos dieron a nosotros las instrucciones de cómo ser un misionero, de cómo no tener miedo
para defender a los más pobres, para ser voz de los que no tienen voz, para aquellas personas que realmente lo necesitan. Este es el cartón, este fue como el pase para que nosotros tuviéramos autoridad de tener una mentalidad y de empezar cosas buenas, de acompañar a un mundo, de vivir una paz y una unidad, que es lo que el Papa realmente en estos momentos está y estará haciendo. En un día, en un mes no va a cambiar todas las cosas, pero sí va a seguir muchas cosas del Papa Francisco, porque lo vemos a León XIV, que tiene ya la experiencia de nuestra formación y la experiencia que le dio Latinoamérica, sobre todo en el Perú. O sea que él no va a desconocer eso y las necesidades del mundo. Una cosa que sí me parece a mí muy interesante y que tenemos que ponerle mucha atención es de que nosotros yo estuve a nivel nacional en Washington con lo de la reforma migratoria justa, porque creemos que ningún ser humano es ilegal ni el reino de Dios tiene frontera, ni para entrar al reino se le van a pedir un pasaporte ni una visa. Y este Papa y lo que somos nosotros, fuimos unos abanderados de la defensa de los inmigrantes. Entonces ahora con el gobierno del presidente Donald Trump, y él se van a enfrentar porque van a hablar, conocen el mismo sistema, conocen realmente los sufrimientos de las personas, vienen ambos de familias inmigrantes, por lo tanto hablan el inglés. Muchos de los papas, por ejemplo, el inglés era más que todo traducido porque no lo hablaban perfectamente. Sí, entonces se van a entender y tienen que llegar a muchos acuerdos sobre la parte de los inmigrantes, que son los pobres de los pobres, que es la gente más necesitada en los Estados Unidos, en la cual se están violando muchos derechos humanos. Lógico que hay leyes que hay que respetar, pero también familias que están en una búsqueda. Igualmente en las cuestiones de la paz y los conflictos, él lo va a hacer. Y también pues va a ser una persona totalmente digna y respetuosa de la doctrina de la iglesia, o sea, la va a respetar y a través de eso va a funcionar muy bien y si al Papa Francisco, Juan Pablo II, lo amamos, les aseguro, lo van a querer más. Sin duda alguna, Padre José. Mire, Padre, con una ovación multitudinaria, la plaza de San Pedro pues completamente llena, el Papa León XIV ofició su primera oración dominical ante más de 100.000 fieles, el mismo lugar donde Francisco hace algunos días, un poco más de 3 semanas, se despidió. Su sucesor pidió el fin de las guerras y envió un mensaje de paz al mundo. Esto hace de una u otra forma referencia a lo que va a ser su pastorado. Miremos cómo fue este momento. ¡Viva el Papa! En medio de aplausos y una ovación que resonó en cada rincón de la plaza de San Pedro, así fue recibido el Papa León XIV, quien ofició su primera oración dominical ante más de 100.000 personas. Allí, donde hace 3 semanas Francisco se despedía de los feligreses, el hoy pontífice envió un mensaje de paz exhortando al fin de guerras que enlutan al mundo, como la del este europeo y el conflicto en Medio Oriente. Llevo en mi corazón el sufrimiento del querido pueblo ucraniano, que se hagan todos los esfuerzos posibles para lograr cuanto antes una paz auténtica. Me entristece profundamente lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, que cese el fuego de inmediato. También le envió un mensaje a los jóvenes para seguir una vida religiosa al enfatizar que la iglesia necesita vocaciones y en el Día de las Madres este fue su saludo, uno que se extendió más allá de Ciudad del Vaticano. Les envío un saludo muy especial a todas las madres, con una oración por ellas y por las que ya están en el cielo. ¡Feliz día! Buona festa a tutte le mamme. Así habló ante una multitud que le esperaba para dirigir el rezo de Regina Coeli, una oración mariana que sustituye el tradicional Ángelus en el tiempo posterior a la Pascua. La cercanía con la Virgen ha sido uno de sus rasgos más distintivos. Mientras tanto, el mensaje dominical resonó entre los fieles, a quienes invadió la emotividad y el llamado de fe y esperanza por un mundo mejor. Emocionadísima. Ser la primera vez que vengo, gracias a Dios. Una emoción que no te la puedo explicar. Una bendición de Dios. Estamos muy conmovidos, viajamos, estamos muy lejos de casa. Vinimos a ver al Papa. Transmitió con mucho amor, mucha compasión y su rostro, su expresión demuestra que nos transmitirá mucho amor, que es lo que nosotros los católicos esperamos.
El nuevo obispo de Roma también presidió hoy una misa junto a la tumba de San Pedro, ubicada en las grutas vaticanas de la basílica que lleva el mismo nombre. Además, oró frente al sepulcro de otros de sus antecesores. Padre José Eugenio, para terminar, se nos acabó el tiempo. Sus reflexiones de lo que va a ser el pontificado del Papa León XIV, qué viene, cómo lo ve, qué se puede predecir en medio de los desafíos que tiene el Papa y también la Iglesia Católica, no solamente de hacer cumplir su misión pastoral, sino también de poder llegar con un mensaje claro al mundo. Sí, su mensaje va a ser muy claro, va a ser muy evangelizador, va a ser de un compromiso con la juventud. Sobre todo va a ser un Papa de inteligencia artificial muy acertada para hacer cambios importantes dentro de la vida y utilizar ciertos medios, como ya él los estaba haciendo, para acercarse a los pueblos y a aquellas personas que no se ven acercados. Vamos a tener un papá, más que un papá que necesita la humanidad, donde verdaderamente nosotros vamos a ver que se necesitan cambios que son reales, no cambios que llamemos socialistas o de manipulación hacia el pueblo, no, para llegar a los pobres, no para comprar a los pobres, sino para dar las soluciones muy importantes que necesita nuestra sociedad y así conseguir la verdadera paz anhelada y una reconciliación mundial y un diálogo entre muchos líderes. Este Papa realmente nos va a mostrar que el Espíritu Santo y que Cristo está vivo. Muchas gracias, Padre José Eugenio de Ginebra, Valle del Cauca, por hablarnos de esa misión que va a cumplir el Papa León XIV, ahora que asume como principal jerarca de la Iglesia Católica. Amén.